Y no veo... Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de empaparse de la problemática nacional e internacional, pero a través del diálogo buscar las soluciones, que eso es lo que hacemos los seres humanos, nos diferencia de los seres irracionales, el diálogo. Sin el diálogo, entonces nos volvemos seres irracionales realmente. Así que aquí estamos, el día de hoy tenemos un invitado especial, ya ha estado con nosotros desde la lejanía donde vive, pero hoy lo tenemos aquí. Se trata de nuestro representante, digo nuestro representante como hondureños, de Honduras en Corea del Sur. Es Rodolfo Pastor Fasquel. Doctor. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Es un honor tenerlo acá. Y yo le agradezco a usted profundamente la oportunidad de platicar con usted y con su auditorio. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por venir desde Corea del Sur, por supuesto, a otras actividades y acompañarnos aquí en Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de exponernos la temática que vamos a abordar el día de hoy y es en relación a lo que es Corea del Sur, lo que es Honduras y la geopolítica en relación a nuestro país. Pero al final de cuentas tenemos que resumir cómo nosotros como hondureños podemos dar un paso adelante de ese subdesarrollo que hemos estado sometidos durante mucho tiempo y que seguimos en ese mismo fango porque no hemos podido salir de este fango. Así que de eso se trata el día de hoy, que abordemos este tema y que, bueno, con su experiencia está en un lugar donde usted completamente nota y ve, pero a la vez tiene la oportunidad de aprender, porque en la vida seguimos aprendiendo siempre, permanentemente, y aparte la preparación académica en la cual también contamos. Así que gracias por acompañarnos y gracias por querer abordar esta temática con nosotros. No, es inevitable porque yo encuentro el tema completamente fascinante. Yo me acerqué a Corea, la primera vez viajé ahí con mi mujer en el 2008, invitado por una Fundación Corea, una organización semi-privada, semi-pública, que escoge personajes que cree que pueden ser amigos, ¿no? En el exterior, porque los coreanos buscan amistad afuera, como todos los países que tienen algún interés en sobrevivir en este mundo complejo. Quieren tener amigos, quieren tener gente que los entienda, que entienda lo que han hecho. Y me fui a Corea a visitar fundamentalmente el tema cultural. Fundación Corea tiene un enfoque muy serio en la cultura, entonces el tema de los archivos y las bibliotecas antiguas, los acervos, lo que es la protección del patrimonio histórico en Corea, pero al mismo tiempo, inevitablemente me di cuenta de que había algo extraordinario, que era este tema del desarrollo geométricamente incomprensible de Corea. A ver, rápidamente, no sé si ya se lo he platicado antes en el programa, Corea del Sur, de la que estamos hablando, sale de una guerra, ¿no? La guerra civil entre las dos Coreas que se peleó entre 1950, yo tenía 2 años en ese momento, y 1953. Y en esa guerra fue casi una guerra mundial. Participaron los rusos y los chinos apoyando a Corea del Norte. Y apoyando a Corea del Sur, además de Estados Unidos, había una coalición de las grandes naciones de Europa, ¿no? Alemanes, ingleses, franceses, pero también australianos, en fin, bueno, colombianos. Y en ese momento, cuando estalló esa guerra, entre esos dos grandes bandos, Honduras también participó apoyando a Corea y la apoyaba porque Honduras en ese momento tenía 1953
yo ya tenía 5 años de edad, Honduras tenía mejores indicadores económicos de los que tenía Corea. Eso tiene una larga explicación, ¿no? Hoy día, por supuesto, Honduras tiene unos indicadores comparativos horribles, ¿no? De tipo africano, decimos, cuando los analizamos, nos damos cuenta de que ni siquiera los indicadores económicos nuestros ni siquiera casan en los escalones bajos de la generalidad de América Latina. Más bien son característicos de los del continente menos subdesarrollado del globo, que es el África. Y en cambio de eso, Corea ha pasado entre la 10ª y la 11ª, ahí oscila, undécima economía del mundo, a pesar de que es más pequeña que Honduras. Corea tiene 12,000 kilómetros cuadrados menos que Honduras, tiene solamente 100,000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 112,000. Corea tiene, eso sí, una población mucho más numerosa. Estamos hablando de 55 millones de habitantes, que pues es casi 5 veces la población hondureña. No estamos seguros de cuál es la población hondureña. Desgraciadamente, nuestras estadísticas no son capaces ya de llevar la cuenta de cuántos hondureños están en el extranjero, pero son demasiados, ¿no? Algo inconcebible, ¿no? 2 millones o más, 2,5 millones de compatriotas viven ya sea en Estados Unidos, en otros países de América Latina, México, Guatemala, y en Europa, en España. Vengo de visitar a la embajada en España, que hablan de más de 350,000 hondureños en España, ¿no? O sea que aproximadamente andamos entre unos 7.5 a 8 millones. Bueno, la cuestión es que no tenemos la capacidad para determinar exactamente la cifra. Tendrán que trabajar más los demógrafos, pero los coreanos tienen y mantienen con indicadores económicos superiores a los de los europeos. Tienen un ingreso per cápita mejor que el de los españoles, los italianos o los polacos, por decirle algo. Sí, vamos, no alcanzan a ser igual que los alemanes o que los ingleses, pero que los demás ahí están. ¿Y cómo quedó Corea del Sur después de esa guerra que usted menciona? Devastada, completamente devastada. Ya estaba muy dañada toda Corea porque durante la Segunda Guerra, en el conflicto entre los japoneses, los chinos, los rusos, los estadounidenses, los japoneses ocuparon Corea, lo colonizaron y lo usaron para sacar seres humanos, hombres para sus ejércitos, mujeres también, para sacar todos los recursos naturales imaginables, ¿no? Y para usarlos como territorio colonial del que podían valerse para invadir China, para invadir Manchuria, en el norte. Por eso tenían tan afligidos a los rusos y a los chinos. Y entonces, devastada completamente, sin, por ejemplo, foresta, ¿no? Ya no habían bosques en Corea en el momento en que terminó esa segunda la guerra civil. Muy interesante eso, y no es que no sé cómo quedó. Yo le hago esa pregunta porque la otra pregunta que le quiero hacer yo es ¿cómo quedó Honduras después de el huracán Fifi o del huracán Mitch, del Iota y Eta? Entonces, bueno, pero es cuestión... y la analogía que le hago es en el sentido de que Honduras, cuando se presentó el huracán Mitch, mucho más que el huracán Fifi, mucho más que estos otros huracanes, cuando el huracán Mitch devastó Honduras, fue cuando Honduras recibió la mayor cantidad posible de ayuda internacional. ¿Y por qué nosotros no hemos tenido la capacidad de rescatar nuestro país en relación a lo que hizo Corea del Sur? Bueno, yo entiendo la analogía que anda buscando. En realidad, Honduras también es un país hoy devastado. Sigue apareciendo verduzco en los mapas de los satélites, pero la devastación del medio ambiente en Honduras es una cosa que da escalofríos, ¿no?
Para los que somos de mi generación, usted porque es joven, la mayor parte de los hondureños son jóvenes y no conocieron la Honduras que a mí me tocó ver de niño, ¿no? Pero yo sí recuerdo otro Honduras, otro paisaje, ¿no? Otra clase de foresta. Y eso que ya, bueno, yo soy nacido en el 48, cuando ya había comenzado el proceso de explotación comercial intensiva de la zona, de la región de Honduras de la que yo soy, de la zona norte del Valle de Sula, que es uno de los pocos valles agrícolas del país, y en donde habían comenzado las grandes plantaciones corporativas de fruta desde 1910, las primeras décadas del siglo. Pero usted como historiador, y esa es la inquietud que yo tengo en este momento, como historiador, por ejemplo, y analítico, con su experiencia, ¿qué es lo que realmente nos pasa? Bueno, no solo a los hondureños, a los latinos, o a los hispanoamericanos en lugar de latinos, porque latinos es en otras condiciones. Ahora, lo que nos interesa aquí en este caso es parte de la temática que estamos abordando, es que como darnos un pellizcón como hondureños, como ciudadanos, no importando colores políticos, no importando razas, no importando religiones, no importando más que la nacionalidad hondureña y que una tierra que nos ha visto nacer y que la estamos disfrutando. O sea, ¿qué pasa con esos seres humanos coreanos y qué pasa con esos seres humanos hondureños? ¿Por qué Honduras continúa en ese subdesarrollo permanente, en el hambre permanente, en necesidades básicas insatisfechas? Y Corea tiene otras perspectivas. Justamente en este momento estamos hablando desde los 50 hasta esta fecha, sí. 75 años. Sí, yo creo que debemos de concentrarnos en esa época. Y le voy a decir, yo no creo que... Hay una tesis, hay gente que alega, colegas míos, historiadores y analistas que alegan que el problema de nuestro desarrollo, o un problema básico de nuestro desarrollo, son esas catástrofes naturales, que por supuesto que han sido gravísimas en el pasado y que van a seguir siendo cada vez más graves, porque el calentamiento global, que afecta poco a Corea, por cierto, a nosotros nos afecta mucho, intensificando lo que la producción de huracanes y no solamente la frecuencia, sino que la fuerza de esos huracanes. Nos va a seguir golpeando. No lo vamos a poder detener en nuestra vida, ¿no? En nuestro tiempo de vida. Yo no creo que ese sea el problema fundamental. Yo creo, como estudioso de la cultura, que el problema fundamental es la cultura, es decir, el comportamiento de los seres humanos. Y en Honduras, eso, por cierto, sí tiene que ver con nuestro sistema de creencias, tiene que ver con la forma de la sociedad, y eso me parece que es indispensable entenderlo también. Los coreanos son un pueblo que con su propia lengua, con su propio sistema de escritura, con una cultura muy oriental, muy semejante a la cultura china, a la cultura japonesa, y a la vez muy particular y diferente de esas culturas, ¿no? Si usted conoce el tema de la cultura y conoce Corea, China y Japón, usted puede identificar perfectamente bien características de las diferentes culturas nacionales en Oriente y entender cómo esas diferencias funcionan. Pero los elementos comunes son indispensables de entender. Uno de esos elementos comunes tiene que ver con este tema que no es la religión, es el sistema de creencias general, el confucianismo, que es la religión más difundida y de alguna manera la religión, el sistema de creencias más generalizado en toda la región y especialmente en Corea. ¿Y qué hace el confucianismo? El confucianismo es fundamentalmente un sistema de creencias sobre la manera en que tenemos que comportarnos entre nosotros. Es una filosofía del respeto y del cumplimiento del deber y del el sentido de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que tener
ante la familia en primer lugar, ante la comunidad inmediata después, ante la sociedad y la humanidad en general. Es un humanismo, pero es un humanismo radical, es un humanismo que exige ese comportamiento al pie de la letra. Y esa clase de comportamiento, el sistema de creencias que está detrás de eso y que sirve para regular el comportamiento de la sociedad, es fundamental en la historia del Oriente y en particular de Corea. El gobierno coreano es confucionista desde hace 5 siglos, ¿no? O sea, 6, porque es a inicios de la dinastía Joseon que oficialmente se asume el sistema confucionista como el sistema de creencias en que se va a fundamentar las relaciones sociales, las relaciones políticas, la manera en que funciona la sociedad, en que funciona el Estado. Que el confucianismo establece la obligación de medir en cada momento las destrezas, las capacidades de los individuos para ubicarlos dentro de una posición social en donde son más provechosos. Entonces, el gobierno lo ejercen los ciudadanos mejor calificados en el sistema de exámenes. ¿Será igual aquí eso? Eso es lo que no funciona aquí, ¿no? Aquí la gente no recibe un premio proporcional a su mérito, sino que se beneficia de una increíble cantidad de privilegios o es perjudicada por la increíble cantidad de prejuicios y de trampas en su contra. Entonces ni se siente estimulada para hacer su máximo esfuerzo, ni tampoco desde el punto de vista de los que tienen el privilegio se siente obligada con la sociedad que lo produjo. Porque el estudiante coreano que pasa los exámenes hace 6 siglos para convertirse en un funcionario público es producto de una comunidad que lo protege para que pueda hacer los estudios que necesita para poder llegar al éxito de ese examen que lo califica para el servicio público. Y por lo tanto se siente obligado con la comunidad que lo produjo, ¿sí? Mientras que aquí no hay un sentido de correspondencia con la sociedad. Los gobernantes llegan ahí ya sea por el dinero o por la trampa política, por haber hecho trampa en la política, por haber engañado a sus conciudadanos. Y desde el poder no sienten ninguna obligación con la sociedad que lo produjo. Y la gente que tendría que hacer un esfuerzo, ¿sí?, para estudiar, para calificarse, para escalar posiciones sociales en función de su mérito y de su esfuerzo máximo, no cree que pueda alcanzar ese éxito y no se esmera. Entonces es exactamente una situación contraria a la nuestra, ¿no? No creo que eso sea lo único, pero creo que es fundamental. No, de hecho, fundamental. Y en relación a ese punto, porque después vamos a ver de otros puntos, entonces, ¿qué podemos hacer para enmendar esos asuntos? Bueno, efectivamente también eso es algo conocido, ¿no? Porque el asunto se trata, un programa como esto es diálogo, y se trata de que planteemos los problemas, pero a la vez, a través del diálogo, soluciones. Sí, a mí me encanta ese nombre del diálogo, porque dialogar, es decir, que intercambiar entre dos personas supone un respeto fundamental, que es algo que no tenemos aquí, es una carencia de la cultura hondureña, ¿no? Venía yo en un avión con 300 y pico de pasajeros de España para acá, ¿no? Y es un viaje que toma 10 horas. Fui a buscar un vaso de agua a la cabina de los muchachos que atienden y sirven al avión, y llegué y les pedí, me dan un vaso de agua, por favor. Y se me quedó viendo uno de ellos y me dijo, fíjese que por supuesto que sí, porque usted es la primera persona que viene y pide el agua, por favor. O sea que los otros 350 habían exigido el agua, pero solamente. Entonces, el tema del respeto es fundamental. En este país nos hace falta respeto.
y el respeto es lo que nos va a permitir dialogar y el diálogo es el que nos va a permitir encontrar soluciones. Lo que hay que hacer es educar, pero el problema es que hay que creer en la educación para invertir en la educación como han hecho los coreanos. Entonces, en esta época moderna de la historia de Corea, empieza con una dictadura. Corea sale de esa guerra devastadora, con una estructura de poder militar increíblemente duro, ¿no? Y bajo Syngman Rhee primero y después del general Park, tiene una dictadura militar que durante 12 años, 15 años, asume el control del país, aunque se dice democracia y se dice, se imposta de ser igual que la sociedad norteamericana o japonesa. Es mentira, es una dictadura militar. Y esa dictadura es la que planifica el proceso de inversión que va a desembocar eventualmente en el despegue de la economía coreana. Pero aquí tuvimos dictaduras militares en las décadas de los 30, 40, 50, etcétera. Sí, y es importante darnos cuenta que lastimosamente esa dictadura no produjo resultados ni siquiera semejantes, ¿no? Lo importante aquí es que los militares coreanos que participaron en esa dictadura eran ciudadanos completamente convencidos y comprometidos con su país, tenían un sentido de patria, un sentido de entrega a su patria total, ¿no? Completo. Y los nuestros, cada quien por lo suyo, ¿no? O sea, a ver cuánto consigo. Hacerse millonarios en forma individual. Y entonces usted ve a que esa dictadura coreana termina mal, como todas las dictaduras, termina enfrentada. La sociedad que educan termina rebelándose en contra de la opresión de los militares que han generado esas inversiones. Y se rebelan valientísimamente. Hay una cantidad de centenares de muertos, matanzas en diferentes lugares de Corea, y hay marcadores de los mártires, de las personas que cayeron en el suelo. Usted camina y puede identificar al individuo que murió ahí asesinado por las balas de los militares. Pero finalmente derrocaron a los militares y establecieron un sistema democrático, ¿no? Con partidos políticos, un sistema de elecciones. Similar a Honduras desde la década de los 80. Yo creo que Honduras todavía no alcanza a establecer un sistema democrático de esa naturaleza, otra vez por este problema de la responsabilidad. En estos mismos momentos que hablamos, tengo que ser muy discreto, porque yo soy embajador de Honduras en ese país y tengo que ser completamente respetuoso también de ese país. Pero en este mismo momento en que yo platico con usted y con su auditorio, el que fue el presidente coreano al que yo le entregué mis cartas credenciales como embajador cuando llegué ahí hace 1 año y medio, el presidente Yoon está suspendido en sus facultades, no puede gobernar, porque el Congreso de su república lo impugnó, le hizo un juicio político y con muchos votos de su propio partido, un partido conservador radical, consiguió efectivamente suspenderlo y mandarlo impugnado a una corte constitucional, que ahora mismo tiene las facultades para suspenderlo indefinidamente, es decir, para destituirlo como presidente, ¿no? Y para obligarlo a someterse a una serie de cargos criminales por su comportamiento en el origen de esta crisis. ¿De qué se le acusa a él? Se le acusa de abuso de poder y en el fondo de haber intentado establecer una dictadura. Él en determinado momento, hace unos meses, convocó a una, ¿cómo le llaman aquí? Cadena nacional de radio y televisión, y anunció que tenía que establecer la ley marcial. Es decir, suspender garantías constitucionales, suspender las instituciones, cerrar el Congreso,
prohibir las actividades de los partidos políticos, para establecer el orden y la seguridad nacional que estaban amenazadas, según dijo, por la colaboración del partido de oposición con las autoridades de Corea del Norte y quizá con China, y para garantizar entonces la democracia coreana, que es una contradicción en términos, ¿verdad? ¿Cómo va usted a garantizar la democracia por la vía de suspender las instituciones democráticas? Algo similar aquí en los subsiguientes años después de los 80. Bueno, es que eso es lo que le estoy diciendo, efectivamente, pero lo que es formidable es que este señor llegó a ser presidente porque era un abogado brillante y está demostrando otra vez su brillantez en el momento de defenderse, y logró destituir a la presidenta Park hace una decena de años, descendiente del general Park, del que le hablé, de uno de los dictadores militares, que fue electa presidenta constitucionalmente apoyada por uno de los partidos políticos. Entonces, pero aquí hay un sentido de responsabilidad. Esos jueces de la Corte Constitucional que ahora mismo tienen en sus manos la decisión de suspender definitivamente, de destituir al presidente Yoon, mayoritariamente fueron nombrados por el presidente Yoon. Mayoritariamente pertenecen al partido político de donde él los escogió, aunque ya no son una mayoría total. Y la única razón por la que se le hizo un juicio político al presidente Yoon es porque una veintena de los mejor calificados congresistas de su propio partido decidieron participar con la oposición para impugnar la decisión del presidente de establecer la ley marcial. Algo similar de lo que pasó en el 2009 acá. Entonces, en efecto, aquí también pasó eso, pero lo que usted no puede hacer es calificar como análogos al Congreso hondureño y al Congreso coreano, porque los partidos políticos tampoco son análogos. El Congreso hondureño en 2009 es un Congreso que usted y yo hemos visto evolucionar, pero que mayoritariamente está compuesto por personas que el pueblo no conoce realmente. Muchos de ellos, una mayoría, son puestos ahí por dinero que colocan diferentes sectores pudientes para tener representantes suyos y gente que los favorezca en la toma de decisiones sobre la legislación. Pero la mayoría de ellos, el pueblo no los conoce. ¿Cuántos diputados actuales conoce usted? 4 o 5 tal vez. 10, 12, ¿no? Pero no pasa de ahí porque los demás son personajes perfectamente desconocidos y perfectamente oscuros, ¿no? En el caso coreano, los coreanos escogen con mucho conocimiento de causa a cada uno de sus legisladores. La cultura cívica. Es que eso, por eso es que yo le hago esas preguntas y le estoy diciendo a cada rato algo similar. Porque la inquietud que hay es ¿por qué Honduras no ha podido salir de esta situación caótica en la que nos encontramos desde los años 50, cuando estábamos mejor que Corea del Sur, pero Honduras, en lugar de avanzar, retrocede? Sí. Por eso, si usted ve, yo le he estado haciendo estas intervenciones cortas y dicho de esa forma, porque a mí no me interesa, como pueblo hondureño, X o Y o Z color. Lo que nos interesa en este momento es que la gente se nos está muriendo de hambre, no tiene sus necesidades básicas satisfechas, hay dificultades en generación de empleo, hay dificultades en adquirir su canasta básica, hay muchas dificultades en poder salir adelante, incluso los que usted mencionó que estudiaban y que estudian para poder salir adelante y sobresalir de los demás. Porque aquí el problema que tenemos es que el que no estudia es el que tiene los mejores cargos de decisión. Por lo tanto, entonces, ¿qué resultados tenemos? Entonces, yo creo que las preguntas que está haciendo usted y la inquietud que tiene es fundamental y que todos tenemos obligación de pensarlo.
El problema viene, creo yo, antes de los 50, de unas décadas antes de los 50. Nosotros también vivimos la dictadura de Carías, ¿no? Una dictadura de 17 años. Y después de eso tuvimos una breve primavera democrática ahí entre el 56, el golpe bueno y blando de los militares reformistas, hasta el final el golpe en contra de Villeda Morales en 63, octubre de 63, y otra vez dictadura militar disfrazada o no, 17 años de Osvaldo López Arellano, ¿no? Que termina en el... Lo que usted mismo mencionó en Corea del Sur, las dictaduras militares durante todos esos años, sí, y luego la parte democrática en relación de los 80 para acá. Pero vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, profundizamos un poquito en ese tema en sí, como le mencioné, porque usted es historiador. Usted lo que me tiene que poner en el balance es el ser humano, las personas, las que tenemos aquí en Honduras y las personas que están en Corea del Sur. ¿Por qué hacen esa diferencia? ¿Y por qué estamos tan diferentes en ambos países? Como historiador, como científico del asunto, tenemos que analizar eso. Pero al venir de la pausa en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse de la problemática nacional e internacional, pero a la vez, a través del diálogo, brindar las mejores soluciones. Que de eso se trata. El diálogo nos da la oportunidad de brindar las soluciones y por lo tanto es un camino hacia el desarrollo. Quiero recordarles nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, así como TikTok, disponibles para ustedes, nuestras redes sociales. También está la plataforma en la cual usted nos puede ver a través de esa plataforma en cualquier parte del mundo, en su celular o en su computadora, como es cn51hn.com, la plataforma del canal en su celular o en su computadora, cn51hn.com. También, si usted desea hacerse amigo de Unidos en Diálogo, Canal 51, está el código QR en pantalla. Lo puede escanear con su celular, ahí está disponible para usted. Y, por supuesto, se hace amigo de Unidos en Diálogo, Canal 51. Retornando con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, que es nuestro representante en Corea del Sur. Y digo nuestro representante porque somos hondureños, representa al pueblo y gobierno de Honduras en Corea del Sur. Y viene de Corea del Sur y le dijimos, bueno, ya ha estado con nosotros un par de veces vía Zoom, pero es justo que al venir de Corea se encuentre aquí en persona en el set de Canal 51, específicamente de Unidos en Diálogo. Doctor Fasquel, antes de irnos a la pausa, abordamos la parte importante de los seres humanos. La sociología. Conforme a lo que usted tiene su capacidad y su preparación académica y, por supuesto, su experiencia. Y cómo podemos entablar esta situación de los ciudadanos coreanos, esta situación de los ciudadanos hondureños. Por eso hay una diferencia en ese sentido. Y después hablaremos, por supuesto, de su gestión en el sentido de lo que usted ha logrado para el pueblo y gobierno de Honduras durante su gestión. No otras cosas, ¿verdad? Sí. Para que no se comprometa en su parte diplomática. Pero sí nos interesa también abordar estos temas. ¿Por qué? Porque eso va en concordancia con lo que tenemos o no tenemos los hondureños la oportunidad de salir de este subdesarrollo en que, por más que se quiera avanzar, no hay avance. Bueno, platicábamos de la diferencia entre los dos países, las dos sociedades, para tratar de explicarnos por qué la diferencia también tan radical en la manera en que han evolucionado. Nosotros hemos evolucionado a una crisis continua, a un modelo de desarrollo social que no funciona, que no genera las oportunidades para los hondureños, y estamos en una perpetua, ¿verdad?,
una perpetua crisis continuada, que en una búsqueda continuada de modelos, de formas de echar a andar nuestra economía, y no lo logramos. Y en cambio esta gente, desde los 80, estamos hablando desde hace casi 50 años, han logrado este crecimiento espectacular compartido. Y lo que yo le decía a ustedes y a nuestro auditorio es que Corea es una sociedad, yo diría que inevitablemente es una sociedad capitalista y es una sociedad de clases sociales, que hay coreanos con muchísima riqueza y varias capas medias y coreanos también pobres, pocos, pero hay, protegidos de alguna manera, pero no lo suficiente. Y sin embargo, le decía, los coreanos se conciben a sí mismos como un pueblo, comprometido con la idea de que todos pertenecen a ese pueblo, ricos, pobres y medianos, tienen los derechos que les corresponden por identidad de ciudadanía. Correcto. Identidad y sentido de responsabilidad con los demás. En Honduras no solamente tenemos por supuesto una sociedad de clases horriblemente polarizada, ¿no? Con extremos de acumulación de riqueza y extremos de miseria que no se pueden ver en Corea, sino que además tenemos odio social. Oh, aquí hablan de odio político, el odio político es lo de menos. Tenemos odio social, tenemos desprecio de parte de la gente rica en Honduras, eso es odioso verlo, y tan odioso que lo esconden. Pero si usted circula en los ámbitos de los ricos hondureños, de la gente muy rica en Honduras, usted puede percibir ese inmenso desprecio con respecto a la gente pobre. Y usted también puede percibir, si usted circula entre la gente pobre de Honduras, un resentimiento y un odio y repugnancia por la gente que los está oprimiendo y que se rehúsa a reconocer sus derechos. Y eso es algo que no existe en Corea. ¿De acuerdo? En Corea hay un sentido compartido de responsabilidad, una identidad de los coreanos entre sí, ¿no? Una identidad nacional, una identidad cultural, un orgullo de ser coreanos, que también en Honduras está faltando. No tenemos una identidad cultural, no tenemos una identidad nacional. Pasamos luchando por buscar construirla y no la logramos construir. Otra vez ese tema tiene que ver con la educación. La educación en Corea es una cosa que tendría que ser asombrosa. El 100% de los coreanos que se gradúan de un colegio se matriculan en alguna clase de universidad. No todos terminan una carrera universitaria, pero el 100% de los estudiantes que se gradúan de un colegio coreano asisten a las universidades. Es un sistema universitario de un centenar de universitarias, varias de ellas calificadas entre las mejores del mundo, pues, ¿no? Y en Honduras, ¿usted sabe cuál es el porcentaje de hondureños que asisten a una universidad? En primer lugar, una pequeña parte, tal vez una tercera parte de los estudiantes que se gradúan de un nivel básico logran integrarse a un colegio y a una educación media. Y una pequeñísima parte de esa educación, de los graduados de esa educación media alcanzan a integrarse a un sistema universitario muy desigual, con muy poca calidad. Yo odio decirlo pero lo conozco, ¿no? Lo entiendo bien. Mientras nosotros no invertimos en educación, va a ser imposible lograr esa clase de identidad con el resto de la sociedad y sentido de responsabilidad. ¿Por qué cree usted que en Honduras no se ha invertido en la educación durante muchas décadas? Sí. Yo, por supuesto, creo en la educación desde hace mucho tiempo porque tuve privilegio de una educación. De hecho, que creemos en la educación desde el momento que usted es un PhD, desde el momento que el servidor también lo es. Entonces, sí creemos en la educación. No, y no solamente un PhD, sino que después yo fui profesor universitario durante 20 años antes
de entrar al servicio público o a la carrera del servicio público o a las empresas. Me gustó ser un educador porque entiendo lo que genera la educación, pero la clase política hondureña no cree en la educación. Yo platico, converso con los poderosos hombres de la clase política hondureña y en realidad desprecian a la educación, desprecian al hombre culto, desprecian la inteligencia cultivada. Ellos respetan la astucia que permite acumular poder o riqueza a costa de los demás, pero no respetan la cultura o la ciencia en sí. Entonces, si usted no respeta algo, no lo va a procurar, ni para sí mismo. Ellos no son educados, ni para sí mismo, ni para sus hijos, ni para, mucho menos para la sociedad en general. Y eso es una cosa a la que tenemos que ponerle remedio a las nuevas generaciones, porque ya la mía ya fracasó en ese propósito, ¿no? A mí ya no me quedan más que unos pocos años, doctor. Yo ya no tengo capacidad para transformar esa cosa. Pero sí sé que si Honduras ha de sobrevivir como país, necesita cambiar eso. Pero por lo menos sí le queda tiempo en su vida para plantearlo, claro, para que escuchen, para que las otras generaciones pongan las barbas en remojo y se tomen las mejores decisiones para el país. Un historiador también muy famoso hoy día, Yuval Noah Harari se llama, es de origen israelita, pero es un historiador famoso universalmente. Predice que Honduras va a ser uno de los países que va a sucumbir, que va a desaparecer en los próximos cinco décadas, en los próximos 50 años. Y cuando dice eso, explica que lo que pasa es que los avances tecnológicos que está teniendo la humanidad hoy día exigen la educación para que la gente pueda aprovecharlos, porque esos avances además generan una productividad de otra naturaleza y por lo tanto riqueza y capacidad, ¿verdad?, para la negociación política, todo lo demás que se ocupa para ser país, para ser nación. Y dice, bueno, en Honduras no va a tener nunca la posibilidad de competir con su gente en materia tecnológica, ¿verdad? En Honduras nadie entiende la inteligencia artificial. En Corea, los estudiantes están ya haciendo investigación asistida con inteligencia artificial. La medicina que se practica en los hospitales públicos, y todos los hospitales son privados y públicos a la vez. Privados porque son propiedad de universidades mayoritariamente o de corporaciones que están obligadas a responder al seguro social y a las demandas del seguro universal. Porque todos los coreanos, todas las personas que en Corea trabajan y los que trabajaron alguna vez están cubiertos por el seguro social. Si se enferman, van a un hospital, a cualquiera de estos hospitales, a los mejores de esos hospitales. Y los hospitales tienen que atenderlos con sus mejores tecnologías y proveerlos de las recetas con que van a poder comprar las medicinas subsidiadas por el seguro social. Y esos hospitales trabajan con la tecnología de punta de la que le estoy hablando. Similar aquí. Entonces, yo, por ejemplo, como soy perico de los palotes y también trabajo, entonces pago un seguro social muy alto porque la cuota del seguro depende del salario que usted tiene. Y como nosotros somos embajadores, tenemos un salario en dólares que allá, ¿verdad?, es más alto que la norma. Pero eso me da derecho a mí en cualquier momento a ir a cualquiera de los hospitales, a los mejores hospitales, a recibir el mejor tratamiento que aquí no podría, ¿no? Las personas ricas que yo conozco en Honduras, para poder tener un seguro semejante, tienen que pagar cuotas de 5,000, 10,000 dólares mensuales, ¿no? Que por supuesto yo no podría pagar tampoco ni con mi salario, ni con 3 veces mi salario. Entonces, el tema es que es un sistema
que provee a todos los coreanos de las oportunidades de educación y después provee a todos los coreanos de las garantías de servicios básicos como el servicio de salud, ¿sí? Y provee a todos los coreanos de una seguridad pública que le permite a cualquiera, yo salgo a caminar, a pasear en la calle en Corea a las 10, 11 de la noche solo, como muchas otras personas, porque no hay crimen en las ciudades coreanas. No existe eso. Por supuesto que hay 10,000 cámaras vigilando cualquier esquina y la capacidad tecnológica para que la policía asista en cualquier momento a cualquier lugar en donde las cámaras identifican cualquier tipo de problema. Pero los policías están ahí sobre todo para buscar a los viejitos que se pierden, a los muchachos que se embolaron, ¿no? O sea, no hay un problema de seguridad pública en Corea, no hay crimen organizado en Corea. Pero bueno, volvemos a lo nuestro. Me hizo soñar, aspirar y ver con todo eso que me ha dicho, bueno, mi mente voló en relación a eso, pero después al caer a nuestra realidad, ahí estamos, hoy vimos incluso en las diferentes redes sociales unos videos terribles de la gente cómo está tirada en los pasillos, en los hospitales nuestros, sí, sufriendo, no hay medicamentos, no hay atención, un mal servicio, mala atención, etcétera. Pero si nos vamos aquí nomás cerca, quizás hora y media para el sur, El Salvador, la situación también está un poco diferente a la nuestra. Sí, lo que Entonces, pasa... la pregunta que yo me hago y que se la hago a usted, no como funcionario, sino, volvemos, como historiador y como persona de ciencia. ¿Qué nos pasa en Honduras? ¿Qué nos pasa en Honduras para que no podamos salir de este atolladero en el que estamos? Que no tenemos identidad de nación, que no tenemos sentido de correspondencia con los miembros de nuestra sociedad, que la élite no tiene ningún sentido de obligación y de compromiso con las necesidades de la población más necesitada, ni la población más necesitada tiene ningún sentido de admiración o respeto por la élite que lo gobierna. ¿Y los gobiernos qué responsabilidad o cuota tienen en todo esto? No, por supuesto que los gobiernos son la disfunción de esa relación, son la expresión de la disfunción de esa relación, porque se arman para mantener un orden imposible de mantener porque no tiene sustento sociológico, ¿no? Yo le puedo decir que en Corea hay muchos problemas. Un día, cuando ya no sea yo embajador, venimos y hacemos un programa sobre los problemas, porque los problemas existen en todas las sociedades. De hecho, pero yo ya le hablé... Pero con las mejorías que usted nos está diciendo, de un país que en los años 50 estaba en peores condiciones económicas que Honduras, y que Honduras en los años 50, al día de hoy, está en peores condiciones que los años 50 y peores condiciones que Corea. Bueno, no sé si en peores condiciones. A ver, seamos muy cuerdos. Usted es médico, mi padre fue médico, tengo 2 abuelos médicos y 2 bisabuelos médicos. Uno de los indicadores más perfectos de la condición de una sociedad humana es lo que llamamos la mortalidad infantil y lo que llamamos la esperanza de vida. ¿De acuerdo? Cuando yo nací en 1948, la mortalidad infantil en Honduras era casi del 50 por 1000. Y en el caso de la esperanza de vida, no rebasaba los 55 años de edad. Y hoy día, la mortalidad infantil en Honduras, que tiene una mortalidad infantil espantosa, horrible en términos comparativos con los países, ¿verdad?, desarrollados, que tienen 6, 9 en el caso de Cuba, 3 en el caso de Corea y de Japón, 3 por 1000, ¿sí? En el caso de Honduras anda en 30, o sea que bajó 20 puntos, ¿no? Y la esperanza de vida en Honduras también no es muy buena, pero llega a 70, 72 años de edad. O sea que no equivale, ya estamos en las extras, dice. No equivale usted y yo, por supuesto, pero
no equivale a los 80 años de vida que tienen los japoneses o los coreanos o los ingleses, ¿no? Pero 70 es bastante mejor que 55. O sea que ha habido una mejora generalizada, probablemente atribuible a la tecnología médica, probablemente atribuible a condiciones de salubridad diferentes. Algunas políticas, como Sí. tal vez incremento del ácido fólico, que ha bajado en los últimos meses y años, lo que es el yodo en la sal, lo que es Sí. la vitamina A en el Sí. azúcar, etcétera. Esas políticas Eso está públicas ahí. internacionales que se han traído también y beneficio. Pero Pero en realidad, las carencias que usted mencionó en el sistema médico dan vergüenza y no podrían existir en una sociedad coreana, porque, o en una sociedad como la japonesa, o en una sociedad europea. No podrían existir porque serían intolerables para la sociedad tener condiciones tan lamentables como esas. Como no podrían existir tampoco condiciones de inseguridad como las que aquí privan, ¿no? en este país. Y como tendrían que ser vistas como inmensamente injustas las condiciones de un sistema educativo que no le ofrece a los jóvenes la oportunidad para desarrollar su capacidad productiva. y en su gestión, ¿qué ha planificado hasta el día de hoy Bueno, para poder beneficiar a nuestro país? Y por supuesto, las relaciones que beneficien con Corea del Sur. lo más importante en mi gestión como embajador de Honduras, yo tengo una serie de cometidos que son institucionales, ¿no? Es decir, está la política exterior definida por nuestro gobierno, que es un gobierno con una afiliación, vamos, nueva, novedosa, ¿no? Y también una política de Estado que quiere exigir derechos humanos, insólitamente, ¿verdad? O sea, pues sí, porque si nuestro país no respeta usted se está riendo, usted se está riendo, no solo yo. Si nuestro país no respeta los derechos más básicos, ¿en qué consiste la defensa de los derechos humanos en otros Sí, porque la salud es un derecho humano. Claro, la educación también y la seguridad La educación, también. la seguridad, Sí. la oportunidad de hablar, o sea, la libertad de expresión Sí. es un derecho humano Y que entonces, se está cortando en este momento también. pero en efecto, nuestra posición institucional como Estado es que nosotros defendemos esos derechos, que todas las sociedades deben de comprometerse con esos derechos. Pero además, una función fundamental es el tema económico y comercial. Corea y Honduras tienen un nivel de comercio que ha mejorado mucho porque hace algunos años, antes del COVID, logramos firmar un convenio, un acuerdo de libre comercio, y eso ha mejorado los niveles del comercio. Y entonces tenemos un comercio que ronda los $400 millones anuales, que no es poca cosa. Es un socio comercial importante del país. Pero es un comercio muy limitado, porque mientras que importamos tecnología, cámaras como esas, la tecnología eléctrica de la que hablábamos hace un rato, los vehículos, los teléfonos, y los televisores, etc. Cada vez más productos de tecnología sofisticada. En cambio de eso, no tenemos que exportar. Entonces, nuestro principal producto de exportación es el café. Los coreanos tienen ciertamente un defecto. Yo creo que es una falla ya seria, que es un apasionamiento excesivo por el café. Beben más café que yo y beben café a todas horas del día y de la noche, y hay centenares de miles de cafeterías alrededor de las ciudades coreanas, y gracias a eso les exportamos una gran cantidad de café. Y están dispuestos a pagar la calidad del café. Entonces, el mejor café hondureño lo podemos vender en Corea a muy buenos precios, a diferencia de otros mercados que no reconocen esa calidad y no la valoran. ¿Qué otros Y uno de nuestros principales metas en la embajada es abrir más mercados
para los productos hondureños, para más y mejor café, pero también estamos abriendo mercado ahora mismo para el camarón hondureño. Acabamos de conseguir permiso para exportar cierto tipo de camarón congelado. Al fin le descongelaron el permiso. Bueno, ha costado un mundo, ¿no? Ojalá podamos conseguir, tenemos 8 años de estar como gobierno tratando de conseguir permiso para exportar los melones hondureños a Corea, otras frutas, ¿no? Es difícil que la fruta que normalmente cosechamos pueda competir en el mercado coreano porque estamos lejos. Honduras está en la antípoda de Corea o viceversa. Corea está en la antípoda del planeta. Entonces hay que cruzar la mitad del mundo para llegar ahí y llegar ahí con guineos, porque tuvimos que cruzar esa distancia, pues disminuye la posibilidad de ganar realmente al vender los guineos, ¿no? Entonces tenemos que diversificar nuestra oferta de productos. Tal vez tecnificar y darle un... Por supuesto. Entonces, para poder hacer eso necesitamos tecnología y capital. Y una de las cosas que estamos procurando y estamos avanzando en eso es conseguir cooperación coreana para traer tecnología, porque ellos tienen una de las agriculturas más intensivas y productivas del mundo. Entonces, de hecho, para alimentar 50 millones de 55 ciudadanos, millones en un territorio más pequeño que el hondureño, nuestro, tienen que tener mejor tecnología. Y con menos superficie agrícola que Honduras, porque Corea no tiene un solo valle como el Valle de Sula, nosotros tenemos 4 valles agrícolas importantes. Entonces, traer la tecnología, ya está comprometida Corea a traer un centro de investigación coreano para traer la tecnología, traer el capital para inducir la producción de diferentes clases de alimentos de alta calidad que puedan beneficiar a los hondureños y también puedan exportarse a Corea y otros países como ella. Entonces, esa es una de las metas con las que estamos avanzando. La otra meta es el tema de la reforestación. Les decía hace un rato que cuando terminó la guerra entre las dos Coreas, el país, Corea del Sur, quedó completamente devastado, sin árboles, sin una floresta. Hoy día, las únicas superficies que no tienen bosque en Corea son las ciudades construidas y los pequeñísimos valles en donde tienen esa agricultura altamente productiva. Entonces, porque sembraron el país con árboles de regreso. Acá necesitamos esa tecnología de reforestación. Ya está trabajando Corea en 3 programas para la reforestación en Honduras gracias a la cooperación coreana, ¿no? Corea pasó de ser un país que recibía apoyos internacionales, financiamientos, inversiones de Estados Unidos, de Japón, a ser hoy día un país que exporta capital y que por lo tanto está dispuesto a ofrecer cooperación. Quizá mi mayor frustración es que no he podido avanzar mayor cosa. Algo hemos conseguido, pero muy poco, en materia de cooperación para la educación. Y ahí el problema es el lenguaje. ¿Por qué? Sí. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. No sé si querrá mencionar algo para finalizar. No, yo estoy contento trabajando para usted y para el resto de los hondureños en Corea. Me siento orgulloso del trabajo que estamos haciendo en la embajada. Creo que Corea tiene muchísimo que darnos, que ofrecernos en términos de ejemplo, ¿no? Creo que el tema cultural del que hemos hablado tanto hoy en su programa es fundamental, que por lo menos tenemos que entender que mientras no resolvamos el problema de identidad y no superemos estas brechas sociales excesivas, no vamos a poder desarrollar el país. Y que mientras no nos eduquemos, no vamos a ser suficientemente productivos como para sobrevivir como país. Vamos a terminar siendo repartidos entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador, aparte de las sedes que ya no son parte de Honduras. Muchas gracias, doctor, por la invitación al programa. Gracias a usted por acompañarnos. Quiero decirle que en Unidos en Diálogo creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de los hondureños. Hasta el siguiente programa.